Hoy vamos a explorar una historia fascinante sobre estrategia, fe y sobre todo prioridades. Es un relato que nos lleva a un momento súper crítico donde un ejército, en lugar de prepararse para la batalla, toma una decisión que desafía, toda lógica militar. Decide adorar, justo en medio de la guerra. A ver, para arrancar, pongámonos en situación con una pregunta. Si un ejército está a punto de invadir un territorio enemigo, que además está fortificado y es hostil, ¿qué sería lo primero que uno haría? ¿No? Preparar las armas, estudiar al enemigo, asegurar las defensas, o sea, pensemos en la estrategia más lógica y sensata. Bueno, y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. El contraste entre lo que dicta la lógica y lo que de verdad pasó es brutal. En lugar de afilar espadas, se pusieron a hacer un ritual. En vez de fortificar su campamento, se hicieron deliberadamente vulnerables. Y antes de siquiera pensar en el plan de ataque, hicieron una pausa total para adorar. La pregunta es obvia. ¿Por qué? Muy bien, vamos a meternos de lleno en esta primera fase de la historia, que es básicamente una estrategia que a simple vista parece completamente irracional. El escenario es este. El pueblo de Israel acaba de cruzar el río Jordán, y no de cualquier manera, sino de forma milagrosa. Ya no están en el desierto, no, ahora están en Canaán, la famosa tierra prometida. Pero hay un pequeño detalle. Esa tierra está llena de enemigos muy poderosos. La conquista está a punto de empezar. Y justo aquí, cuando uno esperaría la orden de ataque, la historia da un giro que nadie se espera. La primera orden que Dios le da a su líder Josué no es una táctica de batalla, es un mandato religioso. Todos los hombres que habían nacido en el desierto, o sea, la fuerza de combate entera, debían ser circuncidados. Desde un punto de vista militar, esto es una locura, un desastre total. Esta decisión dejó al ejército completamente incapacitado, expuesto a cualquier ataque enemigo durante varios días. Estaban en territorio hostil, rodeados de enemigos, y su primera acción fue neutralizarse a sí mismos. La pregunta es inevitable. ¿Qué estaba pasando aquí? Pues la respuesta no la vamos a encontrar en un manual de guerra, para nada. La clave está en la teología. Se trataba de renovar una relación que era fundamental para ellos. Fueron dos actos clave. Primero, la circuncisión. Pensemos en esto como la señal física, la firma de su pacto con Dios, un pacto que se había interrumpido durante los años en el desierto. Era la forma en que la nueva generación decía, estamos comprometidos. Y segundo, celebraron la Pascua, para recordar algo importantísimo, que Dios los había liberado de la esclavitud en Egipto. Entonces, el punto crucial aquí es entender qué significaba para ellos el pacto. No era un contrato para intentar ganar favores, en plan, yo hago esto y tú me das aquello. No, era una respuesta de gratitud. Era su forma de reconocer que la batalla que venía no era realmente suya, sino de Dios. Por eso, su primera acción fue reconectarse con Él, antes de dar un solo paso más. Y uno podría pensar que, lo hicieron una vez al principio y ya. Pero no, esto no fue un hecho aislado, la historia se repite. Y esta vez, en medio de la campaña militar, lo que nos demuestra que esta prioridad no era negociable. Imagínense, están en pleno apogeo de la conquista, con batallas por todos lados. Y de repente, Josué dice, alto todo, para toda la operación militar. ¿Para qué? ¿Una nueva estrategia? No. Para subir a una montaña, el Monte Ebal, y construir un altar. Y aquí hay un detalle que es fascinante. Resulta que el Monte Ebal no era cualquier lugar. Estaba designado como el Monte de la Maldición, mientras que otro monte cercano, Gerizim, era para la bendición. Entonces, la pregunta es, ¿por qué construir un altar a Dios precisamente en el lugar de la maldición? La teología que hay detrás de esto es súper profunda. Construir un altar de sacrificio en el Monte de la Maldición era un símbolo muy poderoso. Era como un adelanto, una sombra de un sacrificio futuro, el de Cristo, quien, como dice la cita, tomaría la maldición para que la humanidad pudiera recibir la bendición. Esto nos muestra que su adoración no ignoraba sus fallas, sino que se basaba en la solución que Dios mismo proveería. Pero no fue solo el altar. Además, levantaron un monumento con unas piedras enormes, bien visibles, y en ellas escribieron la ley de Dios. Esto no era un acto privado, ¿qué va? Era un recordatorio público permanente. Un testamento físico contra esa tendencia tan humana que tenemos de olvidar nuestros compromisos y de dónde viene nuestra verdadera fortaleza. Y con esto llegamos al acto final de priorización en esta historia, el momento de establecer un lugar central para la presencia de Dios en medio de ellos. Fíjense en esto. Antes de repartir la tierra, antes de que cada uno se fuera a lo suyo,
Todo el pueblo se reunió en un lugar llamado Silo. El propósito, uno solo: levantar el tabernáculo. Y esto no era una simple tienda, ¿eh? Era el símbolo de que Dios vivía entre ellos y estaba destinado a ser el centro de toda su vida, tanto nacional como espiritual. Y una vez más, el momento en que lo hacen es clave. 7 de las 12 tribus todavía no habían recibido su pedazo de tierra. Lo lógico sería pensar que la prioridad máxima era asegurar las propiedades y los territorios, ¿no? Pues no. Para ellos, era mucho más urgente establecer la presencia de Dios en su centro que repartir la herencia. Muy bien, dejemos por un momento esta historia antigua y veamos su aplicación hoy en día. ¿Cómo se traduce esta lección a nuestras batallas y conquistas modernas? Es obvio que las batallas han cambiado. En lugar de ejércitos cananeos, hoy mucha gente se enfrenta a carreras súper exigentes, a horarios que están sobrecargados y a una presión constante por alcanzar metas personales. Estas son, por así decirlo, las conquistas del mundo moderno, y a menudo exigen toda nuestra atención y energía. Y en este contexto surge el concepto de un ídolo moderno. La definición es simple, pero muy poderosa. Es cualquier cosa, incluso algo bueno en sí mismo, que desvía los afectos del corazón de Dios o que simplemente disminuye el interés en las cosas que son eternas. Las fuentes que analizamos señalan algunos ejemplos muy concretos: la complacencia, el amor por las cosas del mundo, una vida tan ocupada y tan orientada a los logros que no deja espacio para nada más, o simplemente seguir las costumbres del entorno sin cuestionarlas. Cualquiera de estas cosas puede convertirse en un ídolo que exige nuestra principal lealtad. Y todo esto nos lleva de vuelta al principio fundamental que el mismo Jesús articuló y que resume esta narrativa a la perfección. La instrucción es muy clara: buscar primero el reino de Dios y su justicia. Y la promesa es que todas las demás cosas, esas que tanto nos preocupan, nos serán añadidas. Así que, para terminar, queda una reflexión en el aire. En medio de las presiones y las batallas de la vida cotidiana, cuando el tiempo escasea y las demandas son urgentes, ¿qué altares de renovación estamos construyendo primero? ¿Los de la productividad y el éxito o los de la renovación y el compromiso espiritual? La elección de Israel sin duda nos ofrece una perspectiva radical que vale la pena considerar.